vamos a explicar los temas de la unidad 3 de Química. Mi nombre es Angélica Muñoz Chávez, me tocó exponer los primeros temas, que es el del 3.1 al 3.6 y el 3.8, al igual que el 3.18. Mi nombre es Yara Mayeli Gómez Herrera y me tocó exponer del tema del 3.9 al 3.12. Hola, mi nombre es Mónica Salinas Aguilar y me tocó exponer del tema 3.13 al 3.18. Esperemos si le guste nuestro video. Gracias. Gracias. Bueno, del tema 3.1 al 3.6 habla de la clasificación y propiedades de los compuestos inorgánicos y dice que estos se clasifican por grupos que poseen las mismas características y comportamiento. Son llamadas también fusiones y están estructuradas de la manera siguiente, que son los óxidos, hidróxidos, sales y los hidruros. Se dice que los óxidos son compuestos binarios que contienen uno o varios átomos de oxígeno y se presentan en los tres principales estados de agregación de la materia. Se dice que la energía solar, el oxígeno, el agua, el silicio y son enlaces que forman compuestos inorgánicos y suelen ser iónicos o covalentes. Un óxido se forma con un metal más el oxígeno y pues obviamente esto forma un óxido. Pues vienen los hidróxidos y estos son metales y no metales que al combinarse con el oxígeno molecular forman los óxidos básicos y los ácidos correspondientes. Dice que los compuestos que se desarrollan tienen el origen en la combinación de los óxidos básicos con el agua, formando con ellos los hidróxidos, que es lo que se muestra aquí. Un óxido básico más el agua es igual a un hidróxido. El diagrama de la disociación de la molécula del agua se divide en tres, que es en la antigua, la numeral de Stokes y en atomicidad. Después vienen los ácidos, que esta teoría expresa que cuando un electrolito se disuelve en agua se ioniza. ¿Qué es esto? Bueno, pues consiste en la liberación de los iones preexistentes en el compuesto iónico. También se le llama disociación electrolítica. Siguiente clasificación viene las sales. Estos son compuestos inorgánicos que son aquellos que están formados por distintos elementos, pero los que su componente principal no siempre es el carbono, siendo el agua el más abundante. Dice que las sales son compuestos que provienen de la sustitución de los hidrógenos de los ácidos por un metal y un no metal. Por ejemplo, el cloruro de sodio, el sulfato de plata. Por otra parte, una sal se forma con un hidrácido más hidróxido de sal o binario más agua. Se dice que la sal aloidea es este compuesto. Si el ácido es un oxácido, se produce una sal llamada oxisal. Después vienen los hidruros. Son compuestos formados de la unión del hidrógeno con elementos metálicos como el hidruro de estroncio y de estrancio. La formación de los hidruros es el único caso en que el hidrógeno trabaja con valencia negativa. Existen dos tipos de... Bueno, en los hidruros hay óxidos binarios que son formados por oxígeno y otro elemento. Y también los óxidos mixtos formados por dos elementos distintos y oxígeno, como son los
espinellas. Un ejemplo de los hidruros viene siendo el amoníaco, que se emplea para usos domésticos, para limpiar y lavar también. Se utiliza para desteñir el cabello. Podría ser otro uso de este hidruro. El siguiente tema es el 3.8. En este tema se habla de todo lo contrario que vimos en los temas anteriores. Este es clasificación y propiedades de los compuestos orgánicos. Se dice que son sustancias químicas que contienen carbono formando enlaces covalentes como el carbono y carbono o carbono e hidrógeno. Se dice que en muchos casos contienen oxígeno, nitrógeno, azufre y otros elementos. Todos estos elementos se denominan moléculas orgánicas. A su vez se dividen en naturales y artificiales. Las naturales, pues como su nombre lo dice, son sintetizadas por seres vivos, y pues las artificiales son las que no existen en la naturaleza. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Los hidrocarburos son los compuestos básicos de la química orgánica. Se pueden clasificar en dos tipos, que son alifáticos y aromáticos. Bueno, otro es de hidrocarburos alifáticos, los cuales carecen de un anillo cromático, que a su vez se clasifican en hidrocarburos saturados e insaturados. El otro punto son los alcanos, que son los hidrocarburos saturados de cadena abierta. Forman un grupo homólogo denominado átomos o paráfinos. Otro punto es alquenos. Estos están formados por hidrocarburos de cadena abierta en los que existe un doble enlace entre dos átomos de carbono. Otro punto son los alquinos. Estos contienen un triple enlace entre dos átomos de carbono de la molécula. El otro es hidrocarburos aromáticos, los cuales presentan al menos una estructura que cumple la regla de Hooker. El siguiente tema es 3.10, que es halogenuros. Es un compuesto binario en el cual una parte es un átomo halógeno y la otra es un elemento cation o grupo funcional, que es menos electronegativo que el halógeno. Los halogenuros orgánicos cuentan con un halógeno en estado de oxidación unido directamente a un átomo de carbono. Los halogenuros de alquino, también conocidos como haloalcanos, halogenalcano o haluro de alquino, son compuestos orgánicos que contienen halógeno unido a un átomo de carbono saturado en hibridación. El tema es 3.11, que es alcoholes. Bueno, son aquellos compuestos orgánicos en cuya estructura se encuentra el grupo hidroxilo unido a un carbono que solo se acopla a otro carbono a un hidrógeno. El otro punto son propiedades físicas de los alcoholes, que es el punto de fusión y ebullición de los alcoholes, como en los hidrocarburos, crece con el aumento del tamaño de la molécula. El otro punto son las fuentes naturales y usos de los alcoholes. El otro punto son las propiedades químicas de los alcoholes, que pueden reaccionar de manera que retengan en el oxígeno o que lo pierdan. El otro punto es deshidrogenación de los alcoholes. El último tema que me tocó explicar es el 3.12, que es éteres. Están comprendidos como una clase de compuestos en las cuales dos grupos de tipo de los hidrocarburos están enlazados a un átomo de oxígeno, es decir, su estructura general es del tipo R o R. Bueno, vamos a hablar del tema 3.14, ácidos carboxílicos. Los aldehídos y las acetonas contienen el grupo funcional carbonilo. Se diferencian entre sí en que los aldehídos de este grupo carbonilo se encuentran en un extremo de la cadena hidrocarbura, por lo que tiene un átomo de hidrógeno unido a él directamente. Por ejemplo, es decir, un verdadero grupo funcional es el que suele escribirse por comodidad en la fórmula CHO. Y las cetonas, el grupo carbonilo, se encuentran unidos a dos raíces hidrocarburas. Y la nomenclatura
es un sistema que los aldehídos se nombran carbonilo por la terminal del nombre hidrocarburo correspondiente a la cadena hidrocarbonada correspondiente a la cadena hidrocarbura más larga que incluye el grupo funcional CHO, y sus propiedades físicas son sus características de los aldehídos y cetonas están determinadas por la presencia de un grupo funcional carbonílico y en él. Bueno, en él existe un enlace doble carbónico de oxígeno. Tienen como consecuencia los aldehídos y cetonas. En él poseen un elevado momento dipolar que se hace que existan entre sus moléculas intensas fuerzas de atracción del tipo dipolo-dipolo, por lo que estos compuestos tienen puntos de fusión y los de ebullición más altos que los de hidrocarburos de analógeno peso molecular. Y los métodos de obtención son algunos muy comunes, por ejemplo, que son los aldehídos y las cetonas. Estas son propios de cada una de estas series y se estudian por separado. Y los métodos de obtención común o aldehídos y cetonas vienen siendo lo que son oxidación. La oxidación de alcoholes primarios produce en una primera etapa aldehídos, mientras que la oxidación de alcoholes secundarios conduce a cetonas. Y la hidratación de alcalinos en presencia de sulfato mercúrico y ácido sulfático divididos como catalizadores se adiciona una molécula que viene siendo de agua triple de enlace alquilino. Ahora vamos a ver los puntos del 3.13, que en ellos existen métodos que vienen siendo ozonálisis, métodos de obtención de aldehídos y reducción de cloruro de acilo, y métodos de obtención de cetonas. En ellos está la reacción de nitros con reactivos de Griffith, también entre otros que son síntesis de Firth-Crafts, y las reacciones de aldehídos y cetonas que vienen siendo hidrogenación y la adición de CNH, la condensación aldólica y la polimerización y la oxidación. Bueno, y el 3.14 son los ácidos carboxílicos. Esta es una función de carbono primario y que se caracteriza por tener el mismo carbono del grupo carbonilo y un oxidilo. El estado natural, en algunos se hallan en las picaduras de los insectos, como el del metálico, que vienen siendo los piquetes de hormigas. Estos contienen unos aceites y grasas y en las superiores unas ceras. Sus propiedades físicas vienen siendo las primeras tres, que son líquidos, de olor punzante, sabor ácido y solubles en el agua. Y las propiedades químicas son ácidos débiles que se hallan prácticamente disolucionados en una solución. Y la obtención se obtiene por oxidación. Esta oxidación energética de los primarios o por oxidación suave de los aldehídos. Ahora vamos a hablar del tema 3.15, que viene siendo esteres. Los esteres se forman por reacción entre un ácido y un alcohol. La relación se produce como pérdida de agua. Entre sus propiedades está la hidrólisis. Por calentamiento del agua se descomponen el alcohol y el ácido de los que provienen. El ester del agua y el ácido de alcohol. El ester con un exceso de agua y la reacción es total. Ahora vamos a hablar del tema 3.16, aminas. Las aminas son compuestos incolorudos, que se oxidan con facilidad, lo que permite que se encuentren como compuestos coloreados. Los primeros miembros de esta serie vienen siendo gases con color similar al amoníaco. Bueno, ahora vamos a hablar del 3.17. Los plásticos
resinas, principales materias de este tipo utilizados en la industria. En el término plástico es una significación más general, por ejemplo, que se aplica a las sustancias de distintas estructuras que carecen de un punto. Un modelo fijo de ebullición y poseen durante un intervalo de temperaturas y propiedades de elasticidad y flexibilidad que permiten modelarlas y aceptarlas a diferentes formas y aplicaciones. Por último, tenemos el tema 3.18, es el último de esta unidad. Este tema se llama compuestos orgánicos de impacto económico, industrial, ambiental y social en la región o en el país. Se habla de un impacto industrial, es en el cual se fabrican diferentes productos a partir de una misma materia, una materia prima. Esto le conviene a la empresa o industria porque casi no gasta. Por otra parte, el impacto económico, existe el ácido acético. Es un derivado del petróleo y se deduce que es un proceso o un producto caro, por lo mismo que viene del petróleo. Después un ácido metanoico. Es el más simple de los ácidos orgánicos, como de los que ya habíamos mencionado anteriormente. Existe otro ácido que es el fosfórico. Es el que constituye la fuente de compuestos de importancia industrial llamados fosfatos. En cuanto al impacto ambiental, se dice que el carbono es un elemento de número atómico 6 y usa el símbolo, como todos conocemos, como una C. Es sólido y es a temperatura ambiente. Tema es Hola, nosotros somos del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, modalidad a distancia de Abasolo, Tamaulipas. Aquí vamos a presentar los temas de la unidad 3 de Química. Nuestros nombres son... Soy Angélica Muñoz Chávez. Me tocaron presentar los temas del 3.1 al 3.6, así como el 3.8 y el 3.18. Soy Yara Mayeli Gómez Herrera y me tocó exponer el tema del 3.9 al 3.12. Bueno, su servidora Mónica Salinas Aguilar, que me tocó